Este viernes en Impacto BTV Estelar, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad respalda decisión de la presidenta de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos, mientras expertos internacionales descartan que se utilizará como una arma política. Además, médicos preocupados porque diariamente están descubriendo 40 casos de cáncer infantil en el Catarino Rivas de San Pedro Sula. Y para la próxima semana nuevamente bajará el precio de los combustibles, pero la canasta básica alcanza el índice de inflación más alta de todo el año. Esto y más ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, feliz viernes, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores, acompáñenme en esta hora de información, como siempre, cargado de noticias. Y así arrancamos. Luego de la convocatoria realizada por la presidenta Xiomara Castro, se dio a conocer en un comunicado que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad respalda las acciones de la titular del Poder Ejecutivo, quien pidió denunciar los acuerdos de extradición y anunciar también la intención de desestabilizar su gobierno. En el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se acordó respaldar todas las acciones de la presidenta Xiomara Castro en lo referente a que se ha pretendido promover un golpe de Estado y desestabilizar su gobierno, así como la estructura de las Fuerzas Armadas. Decirles que se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país. Con un voto unánime de confianza, las autoridades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad respaldaron las acciones tomadas por la mandataria luego que anunciara acciones en contra de la presente administración. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad brinda su voto de confianza y su respaldo total a la presidenta constitucional de la República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, en su denuncia del tratado de extradición con el gobierno de los Estados Unidos de América, el que podría ser utilizado para la desestabilización del país. Asimismo, apoya sus acciones en defensa de la institucionalidad del Estado y de la soberanía nacional, ejerciendo su mandato de dirigir la política exterior del Estado y las relaciones internacionales, mantener la paz y seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior. De igual forma, se condenó los intentos de desestabilizar al gobierno por parte de fuerzas extranjeras que socavan las acciones de esta administración. Que incentivan la evidente conspiración para asestar un nuevo golpe de Estado y la interrupción del proceso electoral. Estas acciones violan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el principio de derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de otros estados, que permite la convivencia pacífica entre las naciones de la comunidad internacional. Los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad manifiestan su firme decisión de continuar el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, sometiendo a los responsables de estos delitos a la justicia nacional en cumplimiento de nuestra Constitución política. Durante la instalación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, los titulares del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia hicieron acto de presencia, pero se negaron a pronunciarse sobre las acciones de sus respectivos poderes. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda.
Mientras tanto, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Carolina Cuéllar, ha manifestado que es una completa mentira que la familia Zelaya esté involucrada en el narcotráfico, ya que desde hace más de 15 años se les investiga por parte del gobierno de los Estados Unidos. Totalmente falso, eso es totalmente falso. Durante 15 años han investigado a toda la familia Zelaya. Si ellos ya tuvieran un mínimo indicio, ya estuvieran enchachados, enjuiciados y presos en Estados Unidos. Entonces, el que nada debe, nada teme. La familia Zelaya es una familia que no se ha dedicado como lo hicieron ellos a boicotear este país, a defalcar este país, a entronizar la narcodictadura en todas las instituciones de este país para sacarla. Al contrario, la familia Zelaya nos ha enseñado a luchar con dignidad, nos ha enseñado a dar el amor por el pueblo, nos ha enseñado a que se respete y nos han quitado la venda de los ojos que nos tenían impuesta la clase política, el bipartidismo atroz que nunca quiso que este país, que el pueblo, el más de 70% de la población, abriera los ojos. Así es de que nosotros confiamos en que la justicia debe de ser implacable y en este caso no tenemos nada que temer porque estamos seguros que nadie de la familia Zelaya está en esos pasos. En tanto, en el escenario de la discordia se encuentran las Fuerzas Armadas ante una postura criticada por sectores que rumoran sobre un nuevo golpe de Estado en el país. Los rumores sobre un posible golpe de Estado para el jerarca de las Fuerzas Armadas de Honduras alertan a la institución armada y advierten a los que quieren atreverse a realizar acciones en contra. Muchos comentarios en contra de nuestros líderes, del señor jefe del Estado Mayor Conjunto. Esta institución está claramente entendida que vamos a cumplir todas las instrucciones del señor jefe del Estado Mayor Conjunto. Es una autoridad que hay que respetarla. Honduras lo debe hacer. Tenemos todas las herramientas y la fuerza para poner en orden. Quien la quiera desordenar o quien quiera estar juzgando las autoridades de nuestra institución. Exmiembros de la institución castrense no descartaron posibles amenazas a raíz de la postura que ha adoptado el gobierno en dejar sin valor el tratado de extradición con los Estados Unidos y la postura que ha mostrado el alto jerarca de las Fuerzas Armadas con figuras del gobierno de Venezuela. Bueno, no se descarta de que en este clima de polarización, de mucha atomización política y social, pretendiendo sacarle ventaja política a algo, se esté motivando desde otras instancias, desconozco cuáles, una acción de esta naturaleza. Y por lo tanto es también parte del desafío que tienen los sistemas de seguridad, principalmente los al interior de las Fuerzas Armadas, de inteligencia y contrainteligencia, para descartar estos extremos. El reloj empieza a marcar el tiempo y los sectores de la oposición manifiestan su postura. Aquí el problema es que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta qué es lo que están haciendo. Tienen que ser rígidos y firmes. Ya el jefe de Estado Mayor Conjunto tiene claro que en diciembre tiene que salir. Y él tiene que ser disciplinado en cuanto a lo que corresponde a la Fuerza Armada, que es la defensa y soberanía del país. Quizás hablando de un golpe de barraca, quizás hablando de un golpe de Estado, ese fantasma que hace 15 años todavía, según ellos, lo vive persiguiendo y no es así. La moneda está en el aire y la imposición sobresale en una lucha de poderes en donde los políticos y los militares son la manzana de la discordia. A poco tiempo de dar inicio el panorama electoral, con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.
Y nos mantenemos, por supuesto, en el tema que ha causado muchas reacciones durante todos estos días después de lo mencionado por la presidenta Xiomara Castro. Berenice Amaya, nuestra periodista aquí en Tegucigalpa, se encuentra con la diputada María Antonieta Mejía, quien es parte del Partido Nacional, y algo que ha llamado la atención es lo dicho recientemente también por el canciller de la República, donde asegura que esa decisión es algo que le corresponde nada más al Ejecutivo, aunque muchos constitucionalistas aseguran que debe pasar sí o sí por el Congreso Nacional. Trasladarle la consulta, Berenice, a la diputada. ¿Podrá ser posible entonces dentro del legislativo que esto sea respaldado, la decisión de la presidenta? Buenas noches. Así es, Janet Flores, buenas noches. Y es que el Consejo de Defensa y Seguridad respalda la eliminación de este tratado de extradición. Pero para este tema me acompaña la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional. Diputada, ¿cómo catalogar esta situación? Sí, buenas noches, saludo cordial al pueblo hondureño. Quiero robarle 2 minutos de su tiempo también para solidarizarme y enviarle nuestras condolencias a la familia y esposa del abogado Ramos Soto, que hoy partió a la presencia del Señor, y con el permiso de la familia doliente voy a responder su pregunta. Bueno, mire, después de 3 horas de la convocatoria, pasado las 3 horas de la convocatoria, después de haber almorzado, tomado café y hacer de esto un circo político, pues hoy lo que vemos y que no nos sorprende es la respuesta con que salió el Gran Consejo de Defensa, que fueron los mismos artífices de lo que ahorita pues nos tienen en este embrollo y que hoy han quitado la extradición. En ese sentido pues no hay nada bueno para el pueblo hondureño. Lo que sí miramos es que van a acelerar el paso para instalar la constituyente, donde peligra más bien las elecciones internas de cara también a las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque le está sirviendo de comparsa el de las Fuerzas Armadas, el de la Policía Militar. Ustedes ya vieron cuál fue la postura de cada uno de ellos, de forma altanera, no hubo humildad, enojado más bien porque se le pide cuentas que andaba haciendo en un país donde se aclara las credenciales que tiene su homólogo, que no reditúan nada a ningún homólogo que quiera apersonarse o ir a buscar el intercambio de experiencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que ellos fueron también con la comitiva que fue en semanas pasadas, que le dio respaldarazo al fraude electoral, que todo mundo ha estado en contra, y solo los compinches amigos del narcodictador del Cartel de los Soles le han dado el respaldo, pues se enojan cuando les dicen las verdades. Y ahora son tan descarados que nos dicen apatria. Apatria son aquellos que no tienen amor a Honduras. Apatria son aquellos que violan los intereses de Honduras, porque saben que la debilidad institucional está, que no tenemos un sistema de justicia robustecido, y que este mecanismo más bien le estaba dando la oportunidad de tener un cierto grado de interés en la justicia al pueblo hondureño. El venírselo a cercenar y quitarlo de raja de tabla no es de un día para otro, es que sabe que el agua le llegó a la casa, que tienen aquí la extradición. Lo que tanto criticaban, lo que tanto señalaron, ahora son ellos los que están chispeados hasta la nariz. Y esto significa que tienen miedo a la extradición, que le tienen miedo a ese mecanismo, porque saben que también ahí en Nueva York fueron mencionados varios de sus líderes. Ahora, ¿de qué lado más la iguana? ¿Quiénes son los quién es el narcoestado? ¿A quién le permite que sembrar Honduras o dejar a Honduras un terreno fértil para que florezca el narcotráfico? Remontémonos a los tiempos, somos de memoria corta. En el gobierno del expresidente presidente Manuel Zelaya, florecía las narcopistas. Hoy van a volver, es que les hacía falta. Ya decíamos nosotros que era extraño. Con razón se llenaban la boca de decirnos narcoestado, narcodiputado, narcogobierno, narcopartido, pero es que son ellos, eran el reflejo de lo que son ellos, y lo están demostrando. Sacaron las uñas y perdieron la vergüenza. Se les cayó la máscara ante el pueblo hondureño. Han sido unos mentirosos que toda su prioridad era únicamente instalar la constituyente, desestabilizar el Estado de Derecho, como hoy lo tienen, alejándose de todos los problemas estructurales del país.
Diputada, ¿esta decisión de eliminar este tratado de extradición tendría que pasar por el Congreso Nacional? No, lamentablemente esto es una prerrogativa del Poder Ejecutivo a través de la Cancillería. Y hay un dilema entre juristas ahí, pero la realidad es que tiene que haber un tratado para que haya una ley. En todo caso, si quieren después venir a componer el meollo del asunto por la presión que estamos haciendo los hondureños, porque esto no es de oposición, esto ha caído hasta los mismos diputados de oficialismo dicen que es un tema que no reditúa políticamente, pero aquí no estamos pensando en política, aquí estamos pensando en los verdaderos intereses del pueblo hondureño, donde queremos que prevalezca la democracia, donde le queremos respetar el voto al elector, que se sienta cómodo de ir a las urnas y saber por quién va a votar con la persona o el candidato que él se sienta mejor y más cómodo, donde sus convicciones vayan guiadas. Ahí queremos nosotros defenderle su voto, pero para llegar a esto, estos bárbaros, cínicos, hipócritas, quieren censurarle hasta las elecciones. Eso es lo que están haciendo. Entonces ahora quieren decir que en cuanto a la soberanía y la dignidad, ¿cuál dignidad? Si la dignidad se la acaban de pisotear. Le acaban de verle la cara al pueblo hondureño, ¿sabe por qué? Porque confió en ellos, dijeron que iban a hacer las cosas diferentes, pero estos bárbaros hay que tenerles miedo, ¿sabe por qué? Porque no respetan ni siquiera la Constitución de la República, creo que no respetan ni siquiera a la mujer que les dio la vida, porque así se han pasado la Constitución de la República, se han pasado las leyes orgánicas, las leyes especiales y ahora los tratados. Es increíblemente cómo las Fuerzas Armadas y las fuerzas que hoy son de la ley del orden se prestan para tanto cinismo. Bien, muchas gracias. Ya hemos escuchado a la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, en torno a la eliminación de este tratado de extradición. Con esta información vamos a una pausa comercial. Bien, gracias Berenice por ese contacto. Mientras tanto, sin reformas ni presupuesto, a solo 8 días de las convocatorias para las elecciones. Le contamos más al volver. Y vamos a continuar con nuestra agenda informativa. Este día Cuba se ha expresado su apoyo y solidaridad a la presidenta Xiomara Castro y rechazó lo que consideró como una injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país. La presidenta Castro dejó sin efectos el miércoles el tratado de extradición con Estados Unidos en medio de una tensión diplomática con la embajadora de Washington en Tegucigalpa, Laura Dogu, por criticar una reciente reunión de las autoridades hondureñas con el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino. Cese la intromisión en los asuntos internos de Honduras. Todo nuestro apoyo y solidaridad a la presidenta Xiomara Castro, a su gobierno y al pueblo hondureño ante los ataques a la soberanía de Honduras y de nuestra América, escribió en su cuenta de red social X el mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, la experta internacional y asociada del programa latinoamericano del Wilson Center, Beatriz García, subrayó que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras no es utilizado como una herramienta política, sino como un mecanismo de cooperación entre naciones. El tratado de extradición como una arma política no tiene objeto ni razón de existencia en materia de colaboración, afirmó García, quien además destacó un aspecto crucial en las recientes declaraciones del canciller hondureño, señalando que la Constitución de Honduras y el acuerdo específico de extradición con Estados Unidos permiten la extradición de ciudadanos hondureños solo por delitos relacionados con estupefacientes, terrorismo y criminalidad organizada. En caso que se pruebe la existencia de un plan para un golpe de Estado dentro de las Fuerzas Armadas hondureñas, si nos basamos en la definición y en lo estipulado en la Constitución y en este acuerdo, ciertamente no sería aplicable el tratado de extradición, explicó. En tanto, la exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, Ana María Calderón, expresó su preocupación por el futuro de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI, tras la reciente denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos por parte del gobierno hondureño. Honestamente, ya con este último paso, la CICI no va a venir a Honduras, afirmó Calderón, subrayando que esta acción envía un mensaje claro de falta de voluntad para cooperar en la lucha contra el crimen
organizado y la corrupción. Calderón, una experta en derecho internacional, destacó que la decisión del gobierno hondureño de denunciar el tratado de extradición marca un retroceso significativo en los esfuerzos por combatir la criminalidad a nivel global. Y cambiamos completamente de información. En alarma se encuentran los grupos feministas ante las múltiples desapariciones de mujeres y niñas que se han originado en los últimos años, donde hasta la fecha la mayoría de las víctimas no han logrado ser encontradas. Instan además a las autoridades policiales a establecer políticas investigativas para dar una respuesta a estos casos. Definitivamente lo que tiene que ver con las desapariciones de mujeres, jóvenes, niñas incluso, es una forma más de violencias en contra de las mujeres, pero es importante decir a la población hondureña, por un lado, que hay que denunciar cuando se desaparece una persona, y a las autoridades decir que sabemos que tienen 1000 situaciones, pero esto que tiene que ver con las desapariciones es urgente su atención y tiene que ver muchísimo con investigación. Más de 3000 personas desaparecidas y entre eso la mayoría mujeres, jóvenes e incluso niñas y niños. Y ante esa situación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, recomendó hoy al Estado hondureño fortalecer el papel de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el proceso de búsqueda e investigación para conocer la verdad de los hechos ocurridos y evitar que esos delitos queden impunes. Además, esta institución exhortó a las autoridades a emitir un protocolo especializado que delimite las formas de participación de los familiares de las víctimas en los diferentes niveles del proceso. Destacó la importancia de evidenciar las causas estructurales que configuran los contextos en que tienen lugar este tipo de vulneraciones, así como determinar acciones para su mitigación y corrección. Y en otras noticias, en horas del mediodía se informó sobre el fallecimiento del exdiputado, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Osvaldo Ramos Soto, a la edad de 77 años. El pasado 6 de agosto, los familiares del exdiputado Ramos informaron a la población en general que debido a una complicación cerebrovascular, el líder nacionalista se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. Cabe destacar que él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia desde 1990 a 1992 y también diputado del Congreso Nacional entre los años 2006 al 2022. Soto también alcanzó la rectoría de la universidad, siendo nombrado el 4 de julio en 1982. Además, Ramón Soto participó en la reelección en las elecciones generales del pasado 2021, pero no logró ser escogido, y fue así cuando en el 19 de enero del 2022 el Congreso Nacional, con el voto de 71 diputados, nombró diputado vitalicio a Soto y a otros 2 diputados que tienen una amplia trayectoria ya en el Congreso y de los cuales pues concede esta facultad para opinar sobre los temas tratados en ese órgano sin voto ni goce de sueldo. Justamente en el tema, nuestro compañero César Euseda se encuentra ya con algunos diputados del Partido Nacional quienes se han solidarizado con la familia del exdiputado Osvaldo Ramos Soto. Han llegado al velatorio y bueno, con mucho pesar han manifestado ya sus condolencias. César Euseda, con usted, buenas noches. Bien, muchas gracias, compañeros. En estudio principal, tal como ustedes lo mencionan, en este preciso momento que nos acompaña el diputado Jorge Zelaya con este terrible hecho, el fallecimiento del ex rector, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y también diputado. Estamos hablando del abogado Osvaldo Ramos Soto. Un hecho lamentable para el Partido Nacional, pero también para Honduras. Sin ninguna duda,
Buenas noches, saludos César a quienes nos ven y nos escuchan. Es una pérdida irreparable, sin ninguna duda. Y bueno, Dios reciba en su seno el alma del abogado Baldo Ramos Soto. Aquí están sus familiares, su esposa, sus hijos, sus nietas, las tres, y sus amigos, quienes en vida también le dispensamos nuestro respeto y nuestro cariño, y le acompañamos hasta este último momento, y estaremos también obviamente mañana, igual como lo hicimos en todo este proceso de su enfermedad. Pero hay algo importante, y es que el abogado se destacó por ser docente, ser catedrático, y muchos de los que actualmente son diputados en el Congreso Nacional fueron instruidos por él. Sí, claro, no podemos desconocer que él fue decano en la Facultad de Derecho, muy joven, 22, 23 años, fue rector 2 periodos, fue decano 2 periodos, fue también, lo que pasa es que la gente habla de 4 periodos, pero él fue 6 periodos diputado en el Congreso Nacional, fue presidente de la Corte Suprema del 90 al 92 porque fue defenestrado como presidente. En ese periodo él había sido diputado por Francisco Morazán, pidió permiso y no se le permitió regresar, pero salió electo diputado. Luego del 94, del 98, fue el 94, el 98, el 94 fue candidato presidencial para las elecciones que perdimos con el doctor Carlos Roberto Reina, en paz descanse también. El 98 y el 2002 yo tuve el honor de ser su suplente, fuimos primeros diputados por el departamento de Francisco Morazán. Luego yo me dediqué más a lo del periodismo y me sustituyó en 3 periodos en forma consecutiva el licenciado Rodimiro Mejía, que fue decano de la Facultad de Economía, y luego el abogado, bueno, yo creo que todo el mundo conoce sus participaciones en el pleno de la Cámara Legislativa, dando casi cátedra con sus participaciones, y era una persona que se le escuchaba honestamente en forma permanente casi lo que él decía, eso hacían los diputados cuando tenían algún tipo de complicación en lo que era la aprobación de alguna ley por aplicación de justicia o por querer dar una opinión técnica, que en la mayoría de los casos siempre recurrían a él. Y también fue diputado, abogado constitucionalista, porque él también participó en la Claro, por supuesto, por eso le digo, él también fue secretario privado en el gobierno de Monchito Cruz, muy joven, de 20 y fracción de años, con una trayectoria realmente envidiable. Fue en su momento, cuando estudiante, el mejor estudiante de la Facultad de Derecho, tuvo medalla de oro. Entonces yo creo que es un currículum muy amplio, por eso cuando la gente a veces se refiere en unos términos peyorativos, muy despectivos, me parece que no se los merece. Con toda sinceridad se lo digo, al margen de filiaciones políticas, de tendencias ideológicas, yo siento que el abogado Ramos Soto merece ser recordado como una de esas grandes figuras intelectuales que por muchísimo tiempo va a recordar el país. Le insisto, independientemente de que no se pudo en algún momento compartir sus ideas, pero era un hombre, un demócrata en el sentido real de la palabra, y que mantenía sus posiciones. O sea, no era que un día le iban a escuchar una cosa y otro día iba a hacer otra. Siempre en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, él era una persona que la gente lo encontraba ahí. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al diputado y también precandidato presidencial por el Partido Nacional. Estamos hablando del licenciado Jorge Zelaya. Nosotros continuamos con ustedes en Estudio Principal. Muy buenas noches. Retomamos la agenda informativa. En el mes de julio, los hondureños experimentaron el índice de inflación en los alimentos más altos de todo este año, problema que podría provocar que el Banco Central incremente también la tasa de política monetaria, aseguran los economistas. Según el boletín económico del mes de agosto que presentó la empresa privada, los hondureños en el mes de julio experimentaron el índice de inflación general y la de los alimentos más elevado de este año. Este comportamiento de los precios de los alimentos ha sido influenciado por factores climáticos adversos,
como sequías prolongadas, incendios, exceso de lluvia. Además, el inicio tardío de la cosecha de primera y el aumento en los precios de los alimentos importados. Es importante destacar que tanto la inflación general como la inflación de alimentos han alcanzado sus niveles más altos de lo que va de 2024. El alto costo de los alimentos lo resienten los hondureños cuando van a los centros de ventas. Doña Miriam Sierra asegura que el mes pasado invirtió 500 lempiras más para poder comprar su misma canasta básica mensual. No gastaba menos, venía como con 2.500, claro, faltando cosas porque tengo que comprar unas cosas aquí, después voy al súper, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que traía eran 2.000, 2.500. ¿Y ahora? 3.000 lempiras, sí. ¿Y casi no lleva todo entonces? No. Casi no, es poco, sí. Los costos de los alimentos están estables, pero con precios elevados, y esto se debe a que los insumos agrícolas aún continúan por las nubes, aseguran los productores. Es bastante todo lo que es fungicidas, insecticidas, es un grupo bastante que lleva pues para producir, es un proceso largo. El saco de fertilizante que yo compraba 400, ahorita está 900, son 500 lempiras más arriba. La tendencia en el incremento en el índice de inflación podría provocar que las autoridades del Banco Central revisen nuevamente la tasa de política monetaria en medio o un punto, aseguran los economistas de la academia. En este caso tendría que ver la posibilidad de seguir modificando la tasa de política monetaria, es decir, ir incrementándola gradualmente. No sabemos en cuánto, pero sí eso de una u otra manera lo obliga, y claramente el costo de la inflación por alimentos sigue siendo uno de los que más tiende a afectar directamente a la población, porque nosotros vemos que cada semana diferentes bienes y servicios que conforman la canasta básica aumentan de precio. El boletín también da a conocer que el índice mensual de la actividad económica acumulada refleja un incremento positivo del 4.1%, pero la economía nacional ha experimentado una desaceleración económica del 0.1% en los últimos 3 meses. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Mientras tanto, hay buenas noticias de alguna manera para la población, porque las autoridades también estatales han informado que todos los precios de los combustibles recibirán rebajas la próxima semana. Precios de los combustibles que utilizamos en el país va a tener rebajas para esta próxima semana por una nueva semana consecutiva, rebajas generales en los diferentes derivados del petróleo, y la vamos a anunciar a continuación. La gasolina superior va a tener una rebaja de 1 lempira con 26 centavos y un nuevo precio de 103 lempiras con 86 centavos por galón. La gasolina regular también va a tener una rebaja de 55 centavos y su nuevo precio será de 92 lempiras con 33 centavos, y el diésel una rebaja de 60 centavos y un nuevo precio de 84 lempiras con 43 centavos. Son muy buenas noticias porque ya son varias semanas en donde hemos venido experimentando rebajas parciales y varias semanas en donde hemos venido experimentando rebajas generales, lo cual viene acumulando ya varios lempiras de rebajas acumuladas, lo cual es bueno para la población. Bien, y justamente hablando del precio de los combustibles, vemos ahí la tabla de los mismos. La gasolina superior ya tenía un precio anterior de 105.12 lempiras, ahora el precio nuevo es 103.86 centavos, tendrá una rebaja de 1 lempira con 26 centavos. Además, la gasolina regular ya tendrá un precio nuevo de 91.78 con la rebaja de 55 centavos. Además, el querosén, su precio nuevo será de 73 lempiras con 78 centavos y habrá una rebaja de 1 lempira con 10 centavos. Además, el diésel tendrá también una rebaja de 60 centavos, quedando ya con 84.43 centavos. El gas doméstico también, pues ese se mantiene, y lo que sí tendrá un aumento es el gas vehicular. En ese sentido estamos hablando que es de 6 centavos. El precio actual ya queda de 45 lempiras con 63 centavos.
Y vamos a cambiar completamente de tema porque más dudas que respuestas deja la visita de la Comisión Técnica del Fondo Monetario Internacional que llegó al país para poder analizar todos los datos macroeconómicos de la economía nacional. Ya finalizó la visita de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional que se encontraba en el país. En su comunicado informaron que esperan continuar con las reuniones con las autoridades hondureñas. Los economistas aseguran que es posible que el gobierno no haya cumplido con las exigencias de este organismo. Así como escueto fue el comunicado que dejaron, ¿no? Lo cual nos deja entrever que es necesario que exista una revisión más profunda y que probablemente no encontraron en el país la información o los elementos adecuados para poder concluir con mayor eficacia esta misión que se llevó a cabo esta semana. No fue muy breve, fueron únicamente 4 días y el comunicado fue sumamente escueto, prácticamente no nos dice nada, ¿no? El jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios asegura que está difícil que el Fondo Monetario haga la revisión del artículo 4 el próximo mes. Va a estar complicada la cosa. Las exigencias del fondo van para que se ajuste la tasa de política monetaria, que se deslice más el valor de la lempira frente al dólar y otras condiciones que aún no se alcanzan plenamente, como la ley de justicia tributaria, los ajustes que se tienen que hacer en la ENE para ir recuperando esas pérdidas. Entonces el gobierno tendrá que cumplir todo esto, si no el fondo definitivamente no vendrá y tendrá que aplazarse esa visita formal. El asesor en materia económica del Congreso Nacional, Claudio Salgado, asegura que el problema que existe es que el Fondo Monetario está exigiendo una devaluación acelerada de la moneda, medida que el gobierno no quiere adoptar para no afectar a los hondureños. Sino que ellos están pidiendo que se incremente la tasa de política monetaria. El asunto es que en Honduras, si se sube la tasa de política monetaria, eso va a encarecer la inversión y va a provocar mayor desempleo. Entonces, por lo tanto, no puede ser un cambio abrupto, un aumento abrupto, porque por las repercusiones que tiene. El otro factor que está en la negociación es sobre la política cambiaria. Igualmente, no puede haber una variación bastante fuerte en el tipo de cambio, porque eso afecta a toda la economía en general. En el mes de marzo de este año no se dio la primera revisión del acuerdo económico firmado entre el gobierno y el Fondo Monetario. Los economistas creen que tampoco se dará la segunda revisión del mes de septiembre, por lo que están congelados los 334 millones de dólares en apoyo presupuestario que tiene que desembolsar el FMI. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y por otro lado, las autoridades de infraestructura y transporte anuncian la inversión de más de 500 millones de lempiras para las mejoras de las condiciones de vida de la población que habita en el Valle de Sula. Bueno, ya empezamos, pero con un proceso de dragado, que ya sería como la última fase. Vamos a empezar a dragar el canal Maya, dragar cierto sector del Chamelecón, cierto sector de Lulúa, sobre todo en la Bocatoma, y de ahí tratar de quitar un poco la sedimentación que hay en ese lugar, que es lo que genera el reflujo y lo que acontece pues en los bajos de Baracoa, todos lo conocen, y en municipios como La Lima, Potrerío, San Manuel. Hay cualquier cantidad de obras, diría, en temas puntuales del Valle de Sula, como 45, 47 obras, con una inversión aproximada de 500 millones de lempiras. Bueno, la Secretaría de Infraestructura y Transporte tiene 12.515 millones dentro de su presupuesto para este año ya modificado. Vamos a retomar las informaciones. A tan solo 8 días para las convocatorias de las próximas elecciones, la situación política se torna cada vez más crítica, sin reformas ni la aprobación de un presupuesto necesario para la implementación de los comicios, provocando así una incertidumbre sobre la transparencia de este proceso. Distintos sectores manifiestan su preocupación ante la falta de implementación de reformas electorales y aprobación del presupuesto. A tan solo 8 días de las convocatorias para los próximos comicios, dirigentes políticos advierten que la ausencia de un presupuesto aprobado podría llevar a una logística deficiente el día de las elecciones. Está generando el proceso electoral las próximas elecciones primarias de marzo. Esperamos que los diputados,
presidente Redondo someta a la aprobación lo más rápido el presupuesto sin las trabas, a efecto de garantizar de que el Consejo Nacional Electoral cumpla con todas las expectativas. Por su parte, analistas políticos manifiestan su preocupación por la falta de acciones del Congreso Nacional, agregando que sin las reformas adecuadas, el proceso electoral corre el riesgo de ser manipulado. Todo es después de que el Poder Ejecutivo tomó posesión, nadie habló de reformas, hasta posteriormente se hablaron de algunas reformas, se socializaron, pero parece que algunos diputados les pusieron bozal para que no siguieran hablando de reformas electorales, porque a la clase política más tradicional y la clase política que le hace daño a este país no le interesan. Asimismo, abogados coinciden con las preocupaciones anteriores, argumentando que la falta de reformas podría derivar en múltiples impugnaciones legales posteriores a los comicios, agregando que ya es muy tarde la aprobación de reformas y presupuesto. Eran que no hubieran reformas electorales porque estamos sobre la hora, estamos ya sobre elecciones y primarias y generales. Sería en enero de 2025 comienzan el proceso electoral. Eso tuvieron tiempo el año pasado y el anterior, pero nunca les interesó. Y ahorita quieren aprobar una ley de procedimiento electoral donde más bien genera más desconfianza que certidumbre. Me parece, licenciada, que no sería correspondiente y sería mejor esperar un nuevo gobierno para hacer esta reforma. Esta situación ha generado dudas en la población hondureña sobre el futuro del proceso electoral en el país. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y vamos a continuar con las informaciones porque sigue todavía la alza los casos de dengue en San Pedro Sula. Los médicos detallan que los pacientes presentan un alto riesgo de fallecer por esta enfermedad. Ariela Manzanares, usted con toda la información. Buenas noches. Así es, a mi lado el doctor David Mendoza, conversando, doctor, los casos de dengue, cómo se mantienen actualmente en el Hospital Catarino Rivas. Entendemos que ya superan casi las 50 cifras por fallecimiento. Sí, así es, lastimosamente, en lo que va del año, ya entre adultos y niños, ya llegamos a las 50 cifras de muertos. El comportamiento del dengue esta semana nos ha dado un poquito de respiro, porque el número de pacientes de 40, 50, 60 hospitalizados ha disminuido como a 30 hospitalizados, pero nos preocupa mucho que los cuadros de dengue grave van en aumento. Tenemos ahorita una niña sumamente grave en la unidad de cuidados intensivos. El problema, creo yo, que sigue siendo lo mismo, llegando tarde a los hospitales, el automedicamento, ¿verdad? Que las personas tienen que estar conscientes desde que empiezan con fiebre, ir inmediatamente a su médico y que el médico tome las decisiones y le dé los medicamentos que ocupe. Hoy amanecieron 32 pacientes, 26 son del área pediátrica, y como les digo, tenemos estas niñas de cuidados intensivos. Las embarazadas que teníamos pediátricas con dengue grave ya están estables, ya están saliendo de su crisis. ¿Qué municipios están teniendo mayor problema actualmente? Bueno, ahorita tenemos mucho de San Pedro, ¿verdad? Del área de Chamelecón, la Rivera Hernández, de siempre Choloma está arriba, Santa Cruz de Yojoa también sigue punteando desde hace más de 1 o 2 meses en cuanto al número de pacientes con dengue. Generalmente, ¿cuántos casos, doctor, de dengue? Bueno, fíjese que estamos ingresando un promedio de 15 pacientes diarios. Solo en el área de pediatría, más los adultos. La sala, pues estamos con suficientemente espacio, ya se contrataron enfermeras, ya se contrataron médicos, por si llega a haber un mayor número de pacientes. Muchas gracias al doctor David Mendoza, que nos brinda actualizaciones referente a cómo están los casos de dengue en el Hospital Mario Catarino Rivas. Nuevamente devuelvo al ciudad principal. Y vamos a retomar la agenda en temas de salud porque el Hospital Escuela también registra 51 hospitalizaciones por dengue, donde la mayor parte son menores de edad. Asimismo, en lo que va del año ya se han registrado 18 muertes en este centro asistencial, de las cuales 10 ya han sido confirmadas. Este día viernes el Hospital Escuela reporta un total de 51 pacientes hospitalizados bajo sospecha de dengue. De estos tan solo 5 son pacientes nuevos, es decir, que ingresaron en las últimas horas. Pero ya en el acumulado general a lo largo de este año 2024 el hospital ha atendido casi 10.000 hondureños. De estos, obviamente, el 98% de ellos se han recuperado.
Por otro lado, las autoridades médicas del Hospital Mario Catarino Rivas se encuentran preocupados ante los casos que diariamente están descubriendo de cáncer infantil en San Pedro Sula. Debido a ello, ya se ha aperturado una nueva sala en consulta externa. Mariela Manzanares tiene todos los detalles. Diariamente el Hospital Mario Catarino Rivas atiende 40 casos de cáncer infantil. Ante la demanda, ampliaron la consulta externa pediátrica gracias al apoyo de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Al ser un hospital de referencia a nivel nacional, pues al menos en la región noroccidental, recibimos a todos los pacientes complicados con diagnósticos nuevos o con complicaciones como infecciones, que es la principal causa de complicaciones en los pacientes con cáncer pediátrico. Es una enfermedad que realmente nos habilita alrededor de nivel nacional 400 pacientes anuales, más los que están ya en tratamiento. Entonces es una sala que diariamente mira entre 45 y 60 pacientes diarios. Madres de familia aseguran que esta enfermedad conlleva altos costos y una constante preocupación. El costo y muy dura, muy difícil la situación. Desde el momento que uno pues le dan ese diagnóstico es fatal para nosotros, para uno como madre es fatal. Sí, es un tratamiento que es pues muy caro, ¿verdad? En nuestro país y creo que en cualquier país que se dé pues es muy caro. Envidiar a nada, a ningún otro hospital de afuera, nada. Esta obra tuvo una inversión de más de 10 millones de lempiras, aumentando la capacidad de atención hasta un 75%. E informó para ustedes Mariela Manzanares. Cambiamos completamente de tema. Una nueva masacre se registró en el país. La Policía Nacional ejecutó el hallazgo de 3 cuerpos del sexo masculino en un solar baldío del sector de la Riviera Hernández, esto en San Pedro Sula. Sí, bueno, en horas de la mañana recibimos una comunicación vía teléfono de un vecino de este lugar, el cual nos manifestaba pues que en un solar baldío, atrás de una empresa, una fábrica del sector, se encontraban los cuerpos, supuestamente 2 cuerpos. Cuando nos llamaron, nos comentaron eso, nos hicimos afirmativos al lugar, desgraciadamente encontrando la escena el cuerpo de 3 personas. Sí, ellos están en un avanzado estado de descomposición, de más de 72 horas de estar en el lugar. Sí, bueno, de aquí de la zona de la Riviera Hernández y todo el sector Y vamos a dar paso nuevamente al periodista César Uceda. Se encuentra también con otro diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, quien se manifiesta y ha mencionado también su descontento en torno a esta decisión sobre el tratado de extradición en el país. César Uceda, con usted, buenas noches. Gracias, licenciada Janet Flores, televidentes a nivel nacional. En este preciso momento que nos acompaña el diputado Antonio Rivera Callejas, hablando sobre el posicionamiento que ha tomado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Diputado, muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que es una situación equivocada, lastimosamente de ellos. Creo que cuando ellos, como fiscal general, presidente de la Corte, secretario de Seguridad y todos los demás consideran que algo malo y que puede perjudicar la seguridad del país, deberían de decírselo a la presidenta de la República. Creo el hecho de denunciar este tratado o convención, creo que es un error garrafal. Yo creo que ahora cualquier persona puede decir, bueno, me voy a ir a Honduras, allá no hay extradición. Usted recuerda toda la lucha que ha habido en Colombia en ese tema y también en Honduras. Entonces creo que es un error del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ojalá que yo esté equivocado. Sin embargo, por el sentido común se lo puede decir que todos los narcotraficantes le tiemblan a la extradición y ahora que ya no va a haber, pues van a estar casi a puerta abierta. Estamos hablando de 6 meses que todavía tendría de gracia esta decisión de la presidenta Xiomara Castro. Efectivamente, tengo entendido que ayer mismo fue notificado, por consiguiente termina esto el 28 de febrero del próximo año 2025. Ojalá que en este periodo de 6 meses ellos puedan recapacitar, que se olviden tanto de la ideología, entrecomillado soberanía, y que piensen más en el país. Mire, ellos fueron fuertes críticos en el periodo anterior y su principal tema de campaña fue la lucha contra el narcotráfico. Es bien contradictorio que ahora se dan con una piedra en los dientes y denuncian el tratado. Es decir, ya no va a haber extraditados en Honduras por narcotráfico. Entonces ojalá que recapaciten lo que yo les digo. Yo no quisiera politizar este tema, sino que ellos más bien de mutuo entre personeros de ministerios,
de corte y todo lo demás, que ellos se den cuenta que han cometido un grave error y ojalá que puedan rectificar. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al diputado Antonio Rivera Calleja, en donde ha mencionado que debe recapacitar el gobierno. En este sentido, se ha referido a que anteriormente eran fuertes críticos de las acciones del Partido Nacional y que ahora no es posible que ellos reviertan con estas decisiones las acciones que cuestionaron en el pasado. Continúo con ustedes, licenciada Janet Flores. Gracias, César Uceda, nuevamente, y buenas noches. Así hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un feliz fin de semana.